Jueves de consulta y ya tenemos el enlace hasta Colorado con mi queridísimo Dr. Frisbee. Llegaste muy a tiempo, mi querida Quetzal. Ya preguntaba que si ya se le había pasado la consulta. No, llegaste muy a tiempo para la consulta de hoy y el tema, como siempre, bien interesante de nuestro querido doctor. ¿Cómo estás, mi doc? Bienvenido, muchas gracias, buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Primero, muchas felicidades a Quetzal, y creo que ayer fue su cumpleaños. Así es. Por ahí me llegó una alerta, no sé por qué se instaló una alerta en mi calendario, pero pues me llegó y me dijo que ayer o hoy era cumpleaños de Quetzal, entonces le mando un saludo hasta Suiza. Así es. Muy pendiente. Habíamos platicado que Hoy íbamos a hablar de la dieta antiinflamatoria. ¿Qué es eso de la dieta antiinflamatoria que a veces se escucha en algunos lugares? ¿Cuáles son los objetivos de la dieta antiinflamatoria? ¿Para qué sirve? Si sirve, si es un mito, qué parte de lo que se dice es real, qué parte de lo que se dice no es real. Entonces vamos a hablar primero, y me pareció muy pertinente en primer lugar hablar acerca de qué es la inflamación. Por qué queremos combatir la inflamación y por qué es mala la inflamación. Entonces, la inflamación es un proceso natural del cuerpo, es un mecanismo normal, es un mecanismo, incluso yo diría que hasta positivo, es una señal de alerta, de alarma, que nos avisa que hay algunas cosas que no están sucediendo bien. Desde luego, cuando nos golpeamos, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio agudo, y entonces eso hace que no nos volvamos a golpear en ese lugar. También nos previene de que no usemos esa articulación, esa parte del cuerpo, porque está inflamada, está lastimada. Entonces eso también nos previene, nos alerta para estar pendientes acerca de peligros o de riesgos, nos alerta acerca de alguna enfermedad o una posible quemadura, por ejemplo. Los receptores para la temperatura en la piel, esos receptores se convierten en receptores para el dolor y se suman a los receptores del dolor cuando la temperatura llega a ser muy elevada y puede causar una quemadura. Lo mismo pasa con el frío. Cuando el frío llega a ser excesivo, los receptores que tenemos para la temperatura fría se convierten en receptores para el dolor también, y se combinan con receptores para el dolor y transmiten sensación dolorosa, y entonces se registra esto como una señal de alerta. Se presenta como parte del proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio tiene algunos componentes que son el que se pone roja la zona, que se conoce como rubor. Se incrementa un poco la temperatura de la zona que está inflamada, que se conoce como rubor. Entonces se pone rojo, se hincha, se vuelve más sensible, y esos son componentes normales de la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es buena en su fase aguda inicialmente porque nos previene de algunas cosas. Los procesos inflamatorios que están relacionados con problemas de salud mayores son los problemas inflamatorios que se presentan en estructuras microscópicas, que se presentan de manera crónica. Uno de los más conocidos y más comunes son los procesos inflamatorios que se presentan en la parte interna de las arterias, lo que se llama endotelio, y esto se presenta pues por elevaciones del colesterol, por elevaciones de la presión, por elevaciones de la glucosa en sangre, que son los pacientes diabéticos. Y entonces esta inflamación crónica va causando pequeñas heridas, pequeñas fracturas de la capa interna de las arterias, y estas son las que empiezan a formar células inflamatorias que se juntan con colesterol, y entonces se forman las células espumosas, las células espumas, y son las que van bloqueando las arterias, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la inflamación crónica. La inflamación crónica también causa fatiga, porque el proceso inflamatorio consume calorías, y como tiene estas pequeñas elevaciones de temperatura en el paciente que activan también el sistema inmunológico para combatir la inflamación añadida a posibles infecciones o para prevenir infecciones, es algo que causa fatiga. Entonces, pacientes que tienen enfermedades crónicas que se acompañan de dolor, por ejemplo, artritis reumatoide, cualquier otro tipo de enfermedad que tiene inflamación crónica, son pacientes que están permanentemente cansados, están fatigados, justamente porque tienen procesos de inflamación crónica. Ahora, la dieta antiinflamatoria. ¿Qué es esto de la dieta antiinflamatoria? Es muy importante entender que tener una dieta que tienda a ser antiinflamatoria es muy importante, por dos razones. En primer lugar, porque una dieta antiinflamatoria va a ser como un mantel en el cual vamos a extender en esa mesa
nuestra vida cotidiana. Si nosotros tenemos una vida antiinflamatoria, las enfermedades crónicas se van a hacer menos severas, vamos a estar menos cansados, justamente porque los alimentos que causan inflamación, y si tenemos una enfermedad inflamatoria, esto se suma, entonces se pone junto con ello. Entonces, tener una dieta antiinflamatoria como un estilo de vida es muy saludable en principio. Y después, cuando una persona tiene una enfermedad con inflamación crónica, como puede ser cualquiera de estas enfermedades que hemos platicado, artritis reumatoide, pacientes que tengan enfermedades como hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, todos estos pacientes es muy recomendable que tengan como estilo de vida una dieta antiinflamatoria para que esto disminuya los síntomas, la severidad de la enfermedad y también que pase, que disminuya también la frecuencia de otros riesgos. Los procesos inflamatorios crónicos también se relacionan con enfermedades como el cáncer o enfermedades con mayor seriedad. Ya vamos a platicar de estas enfermedades relacionadas con el proceso inflamatorio crónico al final cuando hablemos más de la dieta antiinflamatoria. Entonces, la dieta antiinflamatoria tiene que ser una dieta que debe tener dos componentes muy importantes. El primero es la calidad de los alimentos. ¿Qué alimentos debemos comer para tener una dieta antiinflamatoria o una dieta que prevenga la inflamación o al menos que no la desencadene? Las características de los alimentos tienen que ser principalmente alimentos frescos, no tienen que ser alimentos procesados, refrigerados, congelados, en fin, todo este tipo de alimentos incrementan la inflamación. En segundo lugar, los alimentos tienen que ser tomados con una regularidad, no pueden estar tener una comida al día como si fueran perros o dos comidas al día como si fueran cualquier otro tipo. Hay que fraccionar los alimentos. La manera ideal de comer para los seres humanos es 4 o 5 veces al día en pequeñas fracciones para que se llenen los requerimientos calóricos de una persona y que principalmente la dieta tenga los componentes que vamos a mencionar. Los alimentos que se han identificado como alimentos que previenen la inflamación o que tienen un efecto incluso antiinflamatorio, hay alimentos que tienen características antiinflamatorias, son los jitomates, lo que el tomate rojo, como le dicen algunas personas. El jitomate o tomate rojo tiene capacidad inflamatoria muy importante. De las frutas, las frutas que tienen capacidad inflamatoria muy importante son las fresas, en general todas las moras, lo que se conoce como las berries, aquí en Estados Unidos, todo lo que sea el strawberry, los blueberries, entonces son las fresas, los arándanos, que son los blueberries que se conocen aquí en Estados Unidos, la naranja y las cerezas, esas son las que se ha identificado que tienen la capacidad antiinflamatoria más importante. Después, un grupo de alimentos que tienen capacidad antiinflamatoria también muy relevante son las nueces, todas las nueces que se conozcan, principalmente las almendras, las nueces de Castilla que se conocen así en México y cualquier otro tipo de nueces, las nueces de la India, todos estos alimentos, incluso los cacahuates pueden ser considerados en menor cantidad porque los cacahuates tienen unas grasas que no son tan recomendables, pero si pueden comer nueces de almendras sería suficiente. Esto tiene una capacidad antiinflamatoria muy importante. El aceite de oliva tiene una capacidad antiinflamatoria muy importante, incluso el aceite de oliva es un componente muy importante de la dieta mediterránea, por ejemplo, que es una dieta que tiene alta capacidad antiinflamatoria. Las verduras de hojas verdes, como las espinacas, la col, la lechuga, que se llama kale, el K-A-L-E, el kale, que es muy fibroso, a mí no me gusta particularmente, pero bueno, habrá quien le guste. Algo antes de que dejemos las frutas atrás. Las frutas hay que comerlas completas. Tomar jugo de fruta es bastante poco saludable por los altos contenidos de azúcar, esto ya lo hemos platicado. Tomar un jugo no es tan saludable porque estamos concentrando muchos azúcares en una sola fruta. La naturaleza es muy inteligente, entonces pero tomarse un vaso de jugo de naranja tiene un índice glucémico altísimo a una persona de manera muy importante. Entonces los jugos de frutas no son tan recomendables. Hay quien habla acerca de las aguas de frutas, que es hacer un jugo y diluirlo con agua.
Yo honestamente recomiendo más que se consuma la fruta completa porque además contiene otros nutrientes y contiene fibra, ¿no? para ayudar a la absorción y para restringir la absorción de nutrientes saludables en algunos pacientes. Fuente de proteína y que tiene propiedades antiinflamatorias es lo que se conoce como los peces grasos, aquellos que tienen alto contenido de estos, como son y las sardinas. Esos son los 4 peces que tienen sardinas. Perdóname, mi que doc. tienen una alta A ver, mi doc, perdóname, es que estamos teniendo un poquito de antioxidantes y para problemas. ayudar contra la inflamación. Doc, perdóname, a ver, estamos teniendo un poquito de problemas de friseo con tu señal. Sí, claro, tú me avisas. Si me puedes repetir nada más esta última idea. Hemos tenido algunas, no se ha cortado, Ajá. pero en esta última idea tuvimos algunas interrupciones donde estás mencionando los alimentos. Esta última idea de tramo con las sardinas. Entonces, Dice, es que como una fuente adicional de proteínas de origen animal, tenemos el pescado, principalmente el pescado, y los pescados que se conocen como los pescados grasosos. Los pescados son el salmón, la macarela, el atún y las sardinas. Estos son los que tienen la mayor cantidad de aminoácidos omega 3 y los aminoácidos omega 3 tienen capacidad antiinflamatoria y antioxidante. Entonces es muy importante consumirlos. Entonces con estos alimentos que les he dado, con estos se puede alcanzar prácticamente balanceada y causan fatiga, incluso dolor articular, y disminuyen el sistema inmunológico porque distraen mucha de la fuerza del sistema inmunológico. Entonces, activa de alguna manera la inflamación. Toda la energía de nuestra respuesta inmunológica en inflamación. Entonces, los alimentos que desencadenan inflamación son alimentos fritos. Todos los alimentos fritos, todas las papas fritas, todo lo que se fría, tiene una concentración muy alta de componentes inflamatorios. Refrescos embotellados, todos los refrescos embotellados contienen capacidad inflamatoria de manera muy importante y causan fatiga. Todas las harinas refinados, o sea, todos los panes, incluso los panes que se hacen en la panadería, pues porque están hechos a partir de harina. Entonces aunque se hagan panadería y que la tengamos muy arraigada en nuestra cultura, el comer cana y donas, tengamos muy arraigado todo tipo de pan dulce, conchas, donas, todo tipo de pan dulce tiene una capacidad inflamatoria muy importante, entonces tiene que restringirse de manera muy importante. Casi todo el pan dulce que nos daña es muy sabroso, pero pues así es, el pan dulce causa reacciones inflamatorias muy importantes. Vamos, se hace en México, el pan que se hace en todo el mundo, porque también el pan que se hace en Italia, aquí en Estados Unidos, en Sudamérica, todo. El otro nutriente que tiene también capacidad inflamatoria muy importante es la manteca de cerdo. La manteca de cerdo, capacidad inflamatoria muy importante es la manteca de cerdo. La manteca de cerdo, algunas personas aún lo utilizan para cocinar, e incluso hay unas culinarias actualmente que son orgánicas y no sé qué tan tiene capacidad inflamatoria poco la manteca de cerdo por su sabor y todo, tiene una capacidad inflamatoria, colesterol es altísima, entonces no es recomendable utilizar la manteca. Y el último grupo que tiene una capacidad inflamatoria muy importante, que probablemente sea el grupo que tenga la capacidad inflamatoria más importante, son las carnes procesadas, todas las salchichas, los jamones, los embutidos, todo esto que desafortunadamente no son frescos, o sea, son alimentos que han ido degenerando en su procedimiento de preparación para que tengan un rendimiento mucho mayor. Entonces tienen concentraciones de componentes principalmente de sodio, altas concentraciones de sodio, y esto tiene una capacidad inflamatoria muy importante. Entonces las salchichas, los jamones que compran, pues son al menos que sean preparados en casa, porque estamos hablando de carnes procesadas a nivel industrial.
porque hay familias, en México no es tan común, pero por ejemplo en Europa, Quetzalí nos pudiera decir, hay familias que aún siguen haciendo sus salchichas, ellos siguen haciendo sus embutidos y son prácticamente frescos y los consumen en poco tiempo, pero los carnes procesadas de origen industrial casi siempre están acompañadas de una serie de sustancias que se las adhieren para que les dé mucho más sabor, que los haga más grasosos y que los haga más salados, para que se preserven durante un tiempo más prolongado y para que su sabor sea más marcado y nos cause una afinidad y una necesidad de consumir ese producto en específico por el sabor tan exquisito que nos produce al paladar, pero son muy malos para la salud porque causan un problema inflamatorio muy importante. Entonces, todos estos alimentos, el consumir estos alimentos que les dije al final, los alimentos fritos, las harinas procesadas, las bebidas embotelladas, los refrescos embotellados, la manteca, el consumir manteca y las carnes procesadas, estas que platicamos en el último lugar, todas estas se han relacionado con enfermedades como cáncer. Hay cáncer de colon y cáncer de otras partes que se relacionan con el consumo de estos productos. Enfermedad cardiovascular también se causa por todos los componentes que ya hemos platicado, el colesterol, la inflamación crónica. Si el paciente tiene hipertensión, pues es mucho peor. Se han relacionado también desde luego con el incremento de la diabetes, el incremento de la obesidad, el incremento del índice de masa corporal, los pacientes se ponen muy obesos. La artritis empeora, como les decía, como esto causa inflamación. El tejido de las articulaciones es un cartílago muy suave que es muy afín hacia los componentes de la cascada de la inflamación, entonces se inflama con mucha facilidad. Por eso es que los dolores articulares son acompañantes de muchas enfermedades, porque cuando hay un proceso inflamatorio de manera muy frecuente ataca las inflamaciones. Incluso el consumir estos productos también se ha relacionado con enfermedades mentales como la depresión. Personas que consumen este tipo de alimentos se deprimen mucho más y se ha establecido un vínculo no tan fuerte, pero no causal, sino de acompañamiento, algo que se conoce como factores epigenéticos. Una dieta inflamatoria se está relacionada con la presentación de Alzheimer también. Entonces, estas son las enfermedades que se causan. Esto es en general el principio, el concepto de una dieta antiinflamatoria, y que es algo pues muy recomendable para que lo lleven como estilo de vida, no como algo que se haga como una dieta de estas que se hacen de moda, sino como para que se lleve como un estilo de alimentación, una dieta antiinflamatoria. Pues ahí está, queridos amigos, interesantísimas recomendaciones. Insistir pues en lo que hemos venido hablando aquí siempre, ¿no? Todos los alimentos procesados, enlatados y todo este tipo de alimentos que requieren, pues sí, mucho conservador, mucho ingrediente artificial. Es lo que al final de cuentas, pues simple y sencillamente el organismo no está hecho para procesarnos, como echarle anticongelante al motor o viceversa, ¿no, doctor? Pues obviamente se va a arruinar, porque son componentes que el cuerpo simplemente pues no procesa o tarda mucho en procesar y en desechar, y es lo que pues nos va causando toda esta serie de perjuicios, que vamos enfrentando a lo largo de nuestras vidas, y desafortunadamente hoy en estos tiempos pues es lo más recurrente, ¿no? Es lo más rápido, a veces también lo más económico, lo más socorrido, y por ello estos altísimos niveles de toda esta serie de males que hoy se presentan y que pues acaban teniendo sí repercusiones en la salud de poblaciones enteras y en la economía también de los países, ¿no? Por los tratamientos que son tan costosos para los sistemas de salud en el área de los tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no, doctor? Una diabetes, hay que estar dializando a la gente cuando son padecimientos renales, en fin, toda esta serie de cosas que repercuten seriamente en poblaciones enteras, ¿no? En la salud de poblaciones enteras que tienen estos hábitos, y que como siempre pues hay que tratar de mediar, ¿no? A veces algún consumo que tengamos que hacer de oportunidad de emergencia, pero no hacerlo
algo recurrente, algo como un hábito, ¿no, doctor? Así es, Jorge. Hay que tratar de tener esto como un estilo de vida, aunque no tengamos ninguna enfermedad crónica, porque esto, pues bueno, nos da más energía. Tener una dieta antiinflamatoria nos da más energía porque no distrae nuestro consumo de calorías en estarlo gastando en el proceso de inflamación, que quita muchas calorías, que es, por ejemplo, pues es lo que causa la fatiga cuando tenemos un proceso, por ejemplo, de gripa, un proceso de un resfriado común inicial. La fatiga que sentimos es por eso, por el proceso inflamatorio tan agresivo que estamos viviendo, y hay gente que tiene este proceso de inflamación tan agresiva pues prácticamente todo el tiempo, y es por la dieta que están consumiendo, ¿no? La dieta que es a base de harinas refinadas, alimentos fritos. Entonces los pacientes tienen todos estos síntomas, y es por eso que se la pasan permanentemente cansados, ¿no? Así es, doctor, el llamado mal del puerco, ¿no? Que da después de comer abundantemente o no tan abundantemente necesariamente, ¿no? Eso se llama, yo no sabía que era eso, pero mi asistente aquí en la oficina un día me dijo, ya me dio el mal del puerco, y le dije, ¿qué es eso? Entonces ya me explicó, eso se llama marea alcalina. La marea alcalina es un fenómeno en medicina que es conocido así, y es un fenómeno que se presenta después de que se consumen alimentos, y tiene diferentes componentes. Uno es que se produce una alcalosis, es decir, el pH de la sangre se incrementa de manera muy importante, y dependiendo de las características de los alimentos, el contenido de sodio de los alimentos, se incrementa mucho un proceso que se llama insorción, la insorción es cuando el intestino jala mucha agua hacia adentro del intestino para poder llevar a cabo la dilución y la digestión de los alimentos que se consumieron. Y entonces es por eso que cuando consumimos alimentos con alto contenido en sal, por ejemplo alcohol, y algunos otros nutrientes, alto contenido en grasa o en grandes cantidades, nos da mucha sed después de que comemos, porque la mayoría del agua se va hacia adentro del intestino. Entonces nos da mucha sed, nos deshidratamos, y lo que sucede es que después de esto, ya que se eliminan las sustancias tóxicas en la dieta, vamos a tener mucha frecuencia para ir al baño, para eliminar esa agua excesiva que tomamos en el momento que se estaba llevando a cabo el proceso de sed por la insorción. Y la alcalosis que se presenta en los pacientes da sueño. Entonces, porque el paciente necesita respirar de manera más acelerada, tiene que llevar un momento de reposo, entonces por eso queda sueño. Entonces todo eso tiene una explicación fisiológica, y es porque se están consumiendo alimentos que causan fatiga. Entonces, claro, el proceso de insorción está relacionado con el volumen y las características de los alimentos, porque puede ser que estén comiendo una dieta antiinflamatoria, pero sus cantidades de alimentos son muy elevadas. Entonces también por eso es que les da sueño, les da esta cosa que dicen ustedes, que les da el mal del puerco. Entonces, supongo que lo relacionan como que porque comieron carnitas o la carne de puerco, porque como yo, no sé si ya se los dije, pero yo siempre he dicho que el puerco es un animal tan noble que si lo comes muy seguido te empiezas a parecer a él. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Claro, doctor. Oye, ¿y qué hay de aquí? Me desprende la pregunta, ¿es recomendable o no la siesta después de comer? Porque esa era una costumbre antes de los pueblos antiguos, ¿no? Incluso se cerraban los negocios, ya sabes, aquí los pueblos en México, llegaba la hora de la comida y se cerraban los negocios, se iba uno a comer a su casa y después a la siesta para retomar actividades ya más tarde. ¿Es recomendable o no una siestecita, doctor, después de la comida fuerte, digamos? Es recomendable el tener un periodo de descanso, y si se llega a tener un periodo de sueño breve de 30 a 45 minutos a la mitad del día, se ha observado que es mucho más saludable, incluso disminuye las enfermedades cardiovasculares. Lo que no es saludable es comer mucho, comer en abundancia, comer alimentos poco saludables, claro, y acostarte a dormir de esa manera. Si te duermes o no te duermes después de que comes de manera poco saludable, eso realmente no es ninguna importancia. Entonces el problema no es la siesta, el problema es lo que se comió. Entonces sí, la siesta es una actividad altamente recomendada, es muy saludable tener un momento de descanso a la mitad del día para dividir el día en dos fracciones, pero el periodo de sueño tiene que ser muy breve para que no genere alteraciones de los niveles de melatonina y todo esto. Pero sí, claro, es muy recomendable tener una siesta en la mitad del día. Es una muy buena costumbre, muy sana costumbre.
Sí, luego esos 10, 15 minutitos que cabecea uno, cómo le renueva los bríos para, para continuar el día, ¿verdad? Saben, esos 10, 15 minutos de cabeceada a 8 horas continuas de sueño, de verdad. Esa siestecita que se toma uno a veces cuando se tiene tiempo, claro. Y que es una costumbre que también, pues la vida agitada de hoy, que no alcanzan 28 horas al día para hacer las cosas, pues se ha perdido desafortunadamente, y eso también a menos que seas diputado, los diputados y los senadores, ellos sí conservan esa sana ellos costumbre. Sí. No, pues ellos sí. Videográfica y fotográfica de ello, ¿no? La ventaja de ellos es que lo hacen mientras supuestamente trabajan. Bueno, ¿qué es ahora sí, como dijera el distinguido expresidente de México, haya sido como haya sido, pero lo hacen. Entonces, así es. Una o dos siestecitas al día. No, y también tienen su reloj legislativo, ¿no? Que pueden extender por arte de magia, cosa que el común de los mortales no puede. Gracias, mi querido Doc. Como siempre, y ya saben, amigos, por los temas que deseen, que luego un tema nos lleva a otro, como fue el de la semana anterior, y eso es lo que nos encanta aquí, que pues el cuerpo humano, sí, obviamente es una máquina totalmente interrelacionada, y así los temas que podemos ir desarrollando aquí con el Dr. Frisby, cualquier tema que tengan duda, mitos, ya saben que siempre le encanta al doctor también demolerlos con argumentos y pruebas, estos mitos de la salud que luego son ideas con las que nos casamos como si fueran leyes, y la verdad es que a veces sí es una falta de información y conocimiento en cosas que a veces hacemos y que no deberíamos hacer por nuestro beneficio propio. Siempre está para atender desde luego todos estos temas. Muchísimas gracias, querido doctor, y pues ahí si tenemos tema para la siguiente semana lo vamos agendando con el doctor Frisby para el próximo jueves de consulta. Mi querido Doc, muchísimas gracias por ello, te mandamos un abrazo. Te mando un abrazo a todos. Excelente fin de semana. Gracias, mi Doc, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a todos, queridos amigos.